XFM y Democracia AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Hola, muy buenos días, 9:12. Ayer me dijeron algo que realmente me impactó y lo racionalicé unos segundos después. Algo tan sencillo como: no entiendo cómo hay gente que no disfruta de vivir en Quito. Y esto en relación a esta, podríamos llamarle ola migratoria de gente que viviendo en la ciudad está saliendo hacia los valles en búsqueda de vivir lo que prometen los valles, ¿no? Que es una vida mucho más tranquila, en teoría. Cada vez eso es menos real, justamente por la cantidad de gente que nos hemos desplazado a vivir en estas zonas. Y cómo la ciudad va quedando abandonada en ciertos sectores. Ahora mismo hay gente ocupada de analizar el tema de la 10 de agosto. Otros sectores, la Mariscal, ciudad fantasma prácticamente, ni gente viviendo, ni gente circulando, ni siendo la zona rosa que está llamada a ser. En fin, pero esta es una ciudad encantadora, pues es una ciudad fantástica, maravillosa, comparada con cualquier otra del mundo. Es una ciudad extraordinaria. No digo ni mejor ni peor. Y no digo una frase cursi como la ciudad más linda del mundo cuando está probablemente en su peor momento. El centro histórico, con tanta riqueza, con tanto por hacer. El centro histórico, por tanto, con tanto por explotar, con tanto por reivindicar afuera, con tantas cosas que son admiradas por cualquier persona que lo conoce, por cualquiera. Y con un sector productivo que ha hecho esfuerzos por darle impulso. Y esto hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Un sector productivo, sobre todo gente relacionada con la industria del turismo, podríamos decir, ¿no? Restaurantes, hoteles, en general, han hecho esfuerzos enormes para hacer inversiones, para sostener en lo posible cierto nivel de servicio, aunque estamos distantes, y esa distancia obedece más bien a que justamente la incertidumbre de que esas inversiones tengan retorno también les pone límites, ¿no? O sea, es lo que puede ser un círculo virtuoso también se convierte en un círculo vicioso. Sobre el centro histórico, ayer el alcalde de Quito ha ofrecido una entrevista, entiendo que ha sido ayer, a FM Mundo, al querido Cristian del Alcázar. Y sobre el centro histórico específicamente, el alcalde ha dicho esto. Le he mandado ya 3 cartas al presidente de la República. Créame, Cristian, que las vallas puestas afuera de Carondelet, ¿por qué es una medida eficiente de seguridad? En nuestra encuesta de percepción, lo primero que la gente calificativamente negativamente es: está vallado Carondelet. Y al final del día eso termina golpeando a la percepción que tenemos. Entonces este tipo de cosas, por ejemplo, Cristian, no ayudan, terminen afeándole a la ciudad y dando una percepción de inseguridad en el centro que, le digo, no es tal como de alguna otra manera a veces cuando vemos el Carondelet vallado nos puede generar, ¿no? Bien, específicamente sobre el centro histórico, el alcalde dice que la percepción, no recuerdo qué personaje anteriormente en la política ecuatoriana mencionó esto de la percepción. Y por supuesto que es un factor determinante, la percepción. Muchas veces nuestra percepción está equivocada. Está equivocada porque influyen en esa percepción tal vez una carga informativa negativa que no precisamente representa el todo. Pasa con los algoritmos de las redes sociales. Hoy te puedes llevar al engaño sobre creer que todo el mundo está hablando, opinando sobre tal cosa, porque te comienza a aparecer N cantidad de posteos sobre un determinado tema, pero en realidad no es así. Pero no es así, es percepción. Se refiere el alcalde a la inseguridad de Quito. Él dice que hay una encuesta. Y en esa encuesta, en realidad, la percepción de la gente sobre la inseguridad en el centro histórico dice que está marcada por la presencia de las vallas alrededor de la presidencia de la República. Y que, por supuesto, afecta la percepción y que esta percepción, ha dicho claramente el alcalde, no obedece a la realidad. O sea, nos está diciendo en otras palabras, no es cierto que el centro histórico sea peligroso. Entrevista de ayer o antes de ayer, no sé, es realmente reciente la entrevista.
hay una encuesta de por medio. Lo que me angustia realmente es eso, porque de lo que el alcalde está hablando no es de una percepción, sino de una encuesta, y cuando hay una encuesta de por medio y dicen nuestra encuesta, pues las encuestas se hacen para buscar información que pueda guiar, quiero pensar que se hacen bien en la alcaldía, para guiar luego la toma de decisiones. Una encuesta te da información que te permite ver hacia dónde, ver cómo, ver qué. El interés es legítimo cuando tú dices quiero saber qué piensa la gente sobre tal o cual tema, no solamente para hacerlo popular, digo, no solamente porque a veces lo popular no es lo correcto, sino para orientar las políticas públicas de manera adecuada. Entonces, me da terror pensar que la encuesta del alcalde hable de que hay una percepción de inseguridad, que el alcalde, siendo la máxima autoridad de esta ciudad y que debe manejar estas cifras a la perfección, diga que no es cierto. ¿Y por qué me da terror? Porque nos da la impresión como ciudadanos que no es así, pues que hay un nivel de inseguridad que no podemos nosotros regresar a ver a otro lado, que hay que reconocerlo como tal. Partiendo de eso, insisto, me quedo en esto de la percepción. Pero si esto confrontamos con datos y con información, realmente me da terror ver que el alcalde está totalmente perdido y que él está enfocando sus preocupaciones en enviarle reiteradas cartas al presidente de la República para que retire las vallas. Quisiera volver a escuchar, Feli, al alcalde, si fueras tan amable. De vuelta al alcalde, es un extracto pequeñito, ya lo escucharon, pero presten atención a lo que dice, por favor. Le he mandado ya 3 cartas al presidente de la República. Créame, Cristian, que las vallas puestas afuera de Carondelet, porque es una medida eficiente de seguridad. En nuestra encuesta de percepción, lo primero que la gente califica negativamente es está vallado Carondelet. Y al final del día eso termina golpeando a la percepción que tenemos. Entonces este tipo de cosas, por ejemplo, Cristian, no ayudan, terminen afeándole a la ciudad y dando una percepción de inseguridad en el centro que le digo, no es tal como de alguna otra manera a veces cuando vemos el Carondelet vallado nos puede generar, ¿no? Entonces vamos los quiteños o vienen los turistas, ven Carondelet vallado y dicen, esto es peligroso, cuando en realidad no es peligroso. Bueno, ayer, 6 de enero, con el despliegue de aproximadamente 390 servidores policiales, se ejecutó en el centro histórico de Quito el operativo denominado Pandora. Durante la intervención, las autoridades identificaron una red de secuestro extorsivo que operaba, y aquí está el detalle, desde hostales clandestinos. O sea, desde locales operando como hostales en el centro histórico. Según el Ministerio del Interior, algunas de las personas intervenidas estaban vinculadas al trabajo sexual. Quien que ha ido al centro histórico no ha podido constatar que en ciertas calles ahí están las y los trabajadores sexuales y que mantenían presuntos nexos con estructuras criminales que operan en el centro histórico. La modalidad delictiva detectada consistía en perfilar a los clientes que acudían a estos hostales. Posteriormente, algunas víctimas eran drogadas con sustancias como la escopolamina o directamente asaltadas. En otros casos, eran privadas de la libertad durante varias horas y obligadas a realizar transferencias bancarias o retiros de dinero en cajeros automáticos bajo amenazas. Durante el operativo se produjo el rescate de una bebé que se encontraba en condiciones de insalubridad dentro de uno de los hostales intervenidos. Las autoridades señalaron que estos establecimientos también eran utilizados como puntos de acopio de droga y espacios para evadir controles policiales. Como resultados concretos, se reportaron 11 personas aprehendidas por microtráfico, 2 detenidas por otros delitos. Además, se clausuraron 6 locales por falta de permisos, operando sin permisos, insalubridad o tenencia de armas blancas. En el operativo se decomisaron 3 armas de fuego, se recuperaron 4 motocicletas, 3 vehículos y se retuvo a 34 personas extranjeras para la verificación de su situación migratoria. El ministro Reinberg ofreció declaraciones al finalizar este operativo. 390 servidores policiales. Escuchen el detalle de lo que menciona el ministro Reinberg, por favor. Hoy hemos realizado el primer operativo del año denominado Pandora. Como ustedes conocen, lo hicimos en la ciudad de Guayaquil. Fue una respuesta a la información que recibimos a través del código QR, también a los recorridos que hemos hecho en las diferentes ciudades.
donde en estos operativos más que todo estamos ayudando al orden de la ciudad. Orden que, como ustedes habrán visto y nos habrán acompañado en el recorrido, no hemos encontrado a ningún representante municipal que se encuentre haciendo sus actividades, no hemos encontrado el cuerpo de agentes de control metropolitano en zonas como estas, donde ha habido muchos problemas, donde hemos encontrado problemas del sector que están bebiendo, sector de escándalo de la vía pública, expendio que hemos encontrado de drogas, que eso es parte del operativo que hemos realizado, y por supuesto orientado también a trabajadoras sexuales de otras nacionalidades que están en este sector. Hemos actuado en la Plaza del Teatro, en Santo Domingo, el sector San Juan, el puente de Guambra, Boulevard 24 de Mayo, que de paso ahí hay 8 detenidos, droga que se encontró y un vehículo recuperado que había sido robado en fechas anteriores. Hemos trabajado 390 servidores policiales, hemos encontrado y ha sido por parte de la Subsecretaría de Migración personas que son de otras nacionalidades, que no tienen la documentación necesaria para estar aquí en el país, donde principalmente están ejerciendo como trabajadoras sexuales. ¿Qué pasa con esto? Hemos encontrado que dentro de lo que ellos hacen para atraer a la gente, luego de esto los llevan a lugares donde supuestamente van a tener sus actividades, pero realmente son drogados, son robados y en otras ocasiones inclusive aparecen muertos. Hemos encontrado menores de edad también, justamente se está verificando en este momento. Hemos atacado el microtráfico, trata de personas, extorsión, secuestro extorsivo, robo, asalto y robo de vehículos. Esto es una operación que va a continuar en las diferentes ciudades con el propósito de atacar sobre todo a los delitos que le he dicho y acompañar lo que la ciudadanía nos ha pedido, que ayudemos en el control en las vías públicas, en el orden público, que como ustedes saben en Guayaquil, en los operativos tuvimos grandes resultados y aquí en la ciudad de Quito no es nada distinto. Estas operaciones, aparte de continuar aquí en la capital por parte de la Policía Nacional, va también a seguir en otras ciudades del país, porque esto tenemos que atacarlo y hay que atacarlo de raíz. Ok, sí, está bien, la aclaración final. Comienza diciendo el ministro Reinberg, y hay que aclarar, se refiere a Guayaquil como un operativo anterior dentro de esta misma categoría, digamos, de operativos, pero del que está hablando, con los resultados de los que está hablando, como pudiste escuchar a partir de los sectores intervenidos, es de la ciudad de Quito. El operativo que antes se hizo en Guayaquil, esta vez se hizo en Quito. La Agencia Metropolitana de Control, AMC, entidad del municipio de Quito, tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las normativas municipales, enfocándose en el orden, la seguridad y la limpieza urbana mediante la inspección y sanción de infracciones relacionadas con el uso del espacio público, construcciones, publicidad, fauna urbana y actividad económica sin permisos, además de gestionar la ejecución de sanciones y promover la participación ciudadana y el trabajo comunitario para un Quito ordenado y seguro. Esto hablando de las responsabilidades de la entidad municipal que habría tenido que encargarse oportunamente de que esto no ocurriera, de que no existan estos sitios hostales clandestinas que han sido el escenario para que en la ciudad de Quito se puede evidenciar una estructura de crimen urbano mucho más compleja que solo microtráfico. Y digo solo como si no fuese lo suficientemente grave, pero que casi que hemos normalizado el microtráfico, sino que además está el secuestro extorsivo, el uso de los espacios informales como centros de operación delictiva, literalmente, para otro tipo de delitos más graves. Entonces, digo, me da terror y uno tiene que preocuparse como quiteño de que nuestra autoridad, que tiene una institución con estas responsabilidades, esté dedicándole tiempo, no en entrevistas, que digamos es lo de menos. Al final la entrevista está hecha para que se transmita un mensaje en función, seguramente, como vengo diciendo reiteradamente y no me voy a cansar, de una estrategia a estas alturas electoral ya, no de rendición de cuentas de funcionario de público, sino de campaña política, sino dedicándole tiempo de gestión a enviarle cartas al presidente para que quite el vallado de la presidencia, porque a su juicio esto
es lo que está perjudicando la percepción de inseguridad en el centro histórico. ¿No será esto más bien lo que está perjudicando al centro histórico? ¿No será esta estructura delictiva que opera a sus anchas? Según dice el ministro Reinberg, durante el operativo al menos no se encontró a un solo funcionario municipal cumpliendo su deber, su trabajo, y evidentemente no lo habían hecho antes, por eso estos sitios clandestinos operan con esa libertad. ¿No será eso más bien lo que genera al final una percepción basada en la realidad de que el centro histórico volvió a ser un espacio tan inseguro? Ahí tenemos los pendientes de gestión. Ahí más bien enfoquemos el esfuerzo, ahí enfoquemos las comunicaciones, las que sean necesarias. Supongo que no se manejan con carta. Habrán sistemas internos de comunicación, habrán reuniones que se puedan llevar a cabo, habrá exigencias desde la máxima autoridad de la ciudad que se pueda hacer a los funcionarios responsables de las distintas áreas para que informen qué están haciendo para cumplir su deber. Este es un operativo que al final constituye y nos deja una radiografía de lo que está pasando. Lo siguiente que tendríamos nosotros que ver, más allá de que ha dicho el ministro Reinberg que los operativos van a continuar, y que por supuesto esperamos que así sea, exigimos que así sea, es decir, una vez que se evidencia lo que se ha evidenciado, que el centro histórico reciba el respaldo, el apoyo de la Policía Nacional, que merece y exige una ciudad como esta, la capital del Ecuador, y que se ve perjudicada como ciudad y que nos vemos perjudicados los ciudadanos, porque resulta imposible aspirar a una coordinación entre autoridades locales y nacionales. Entonces, lo primero es exigir que la Policía Nacional continúe haciendo este tipo de trabajo que al final va a tener sus efectos. Que se dé seguimiento a todo lo que ha ocurrido ayer. Pero sobre todo, que esta radiografía sirva para que se reencaucen los esfuerzos y las preocupaciones del alcalde de Quito. Que exija a sus funcionarios que cumplan su tarea, que no existan estos lugares clandestinos que constituyen centro de operación delictiva. Que no se permita a la gente hacer lo que le da la gana. Que se respalde los esfuerzos que en otros momentos han hecho concejales de la ciudad, que les han costado amenazas serias por parte del crimen organizado, cuando han intentado meter mano y control a lugares donde se sabe que sirven para expendio de las cosas robadas. Es decir, retomemos la conversación desde el fondo. Es preocupante, es muy preocupante que casi 3 años después tengamos al alcalde de Quito hablando de que ha enviado 3 cartas al presidente para que quite las vallas, como si ese fuese el problema del centro histórico. Que esto sirva de radiografía, alcalde, y por supuesto, cuente con todo el respaldo de la ciudad para hacer lo que haya que hacer en el centro histórico. En general en la ciudad, pero en el centro histórico. Comencemos por el centro histórico. 3 años después, no importa, comencemos por el centro histórico. Hay que recuperar esta ciudad. Usted está en funciones, a usted le corresponde, a usted le tendríamos que apoyar si emprenden estos proyectos y procesos que son indispensables y impostergables. Es dolorosísimo este operativo, porque da cuenta de toda una estructura que está operando con absoluta libertad, que está establecida físicamente en el centro histórico. Sitios clandestinos que operan sin permisos, que no han sido controlados. Pero vaya a ver el control que se hace en otras instancias de comercio. La cantidad de permisos que tienen que sacar quien pretendería abrir una tienda, una cafetería o cualquier emprendimiento. La complejidad que significa obtener esos permisos. No, el problema no son las vallas, el problema no es de percepción, es una realidad.
y hay que ponerse a trabajar. 9:32. Gracias por escucharme. Soy Álvaro Rosero León. Buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad de Álvaro Rosero León. Contenido con ritmo. Esto no es solo radio, es Exa Radiografía. Músico talentoso, irreverente, sin filtros, reconocido como el alma de una de las bandas británicas más exitosas de todos los tiempos. Hablamos de Noel Gallagher. Noel Tomás David Gallagher nació el 29 de mayo de 1967 en Manchester, Inglaterra. De pequeño, junto a sus dos hermanos, Paul y Liam, tuvieron una infancia difícil debido al constante maltrato de su padre. A sus 13 años, Noel recibiría 6 meses de libertad condicional debido al robo en una tienda, y en ese mismo periodo, inspirado por el debut de la banda The Smiths, comenzaría a tocar la guitarra. En su adolescencia, al lado de su hermano Liam, trabajarían con su padre en el medio de la construcción. Un accidente que le lastimó el pie derecho hizo que el joven Noel cambiara sus aires. Esto en un almacén donde tuvo más tiempo para practicar la guitarra y empezar a escribir canciones. Muchas de sus influencias musicales de Noel han sido los Beatles, T-Rex, The Who, The Rolling Stones y los Kinks, entre otros. Antes de consagrarse con Oasis, hizo audiciones para bandas como cantante, pero no tuvo éxito. En ese mismo tiempo y al regreso de un tour, Noel se enteró que su hermano Liam ya era vocalista de una banda llamada Rain. Al poco tiempo fue invitado a unirse al conjunto como compositor, lo que llevó a que le apodaran The Chief, y así arrancaría la carrera con Oasis. Noel es zurdo de nacimiento, pero toca la guitarra con la mano derecha. Es conocido por sus polémicos comentarios. Entre los más sonados están los expresados a Damon Albarn de Blur, Elton John, Phil Collins, al cantante Michael Hutchence de INXS o al ex Beatle George Harrison, al que le dijo que jugaría golf con su cabeza. Desde el año 2009, su banda se había mantenido separada. Hasta este año, 2025, fue que decidieron regresar a los escenarios, preparando una gira mundial. Noel Gallagher cuenta con 10 discos grabados con su banda Oasis y un sinfín de reconocimientos por parte de la prensa especializada, y es reconocido como todo un músico insignia del rock. Él es Noel Gallagher.